La mañana del viernes comenzó como cualquier otra para Maya Thompson, una niña negra de 12 años que vivía en el barrio obrero de South Hill. Después de la escuela, bajó corriendo las escaleras de su escuela pública con la mochila puesta, con la cabeza ya puesta en el taller de su padre. Marcus Thompson, un mecánico veterano conocido por su honestidad y habilidad con los motores importados, era dueño de Central Motors, un taller pequeño pero respetado entre los lugareños. Era allí, entre los autos desmantelados y las herramientas manchadas de grasa, donde Maya se sentía más viva. Mientras los otros niños jugaban en el parque o veían dibujos animados, ella se adentraba en los misterios de los circuitos, los tornillos y los manuales de fábrica. Había algo en los motores, su aparentemente caótico ensamblaje de piezas, que despertaba en ella un sentido de lógica, como si cada pieza guardara un secreto esperando a ser descubierto. Desde los 8 años, Maya seguía a su padre como una aprendiz silenciosa, primero sosteniendo linternas, luego anotando códigos de error en los tableros. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, empezó a estudiar por su cuenta. Usaba el viejo ordenador de la oficina para descargar manuales técnicos en inglés. Veía vídeos de mecánicos internacionales y lo traducía todo con paciencia. Le gustaba desafiarse a sí misma. No bastaba con entender lo básico. Quería entender lo que ni siquiera los mecánicos experimentados podían explicar. En los últimos meses había estado obsesionada con un modelo en concreto, el Porsche 911, sobre todo por un problema recurrente que nadie parecía capaz de diagnosticar con precisión. Era como un juego de detectives para ella, y Maya era buena en eso. Pero ese día todo se descontrolaría. Cuando llegó al taller y vio los coches demasiado juntos, una furgoneta negra aparcada delante y el tenso silencio de los compañeros de su padre, sintió algo diferente en el aire. Lo que ella no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El señor Davidson, dueño de la cadena de talleres y proveedor de repuestos, llegó a Central Motors con un elegante blazer azul marino y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era de esos hombres que miraban por encima del hombro incluso al saludar. A sus 50 años, controlaba la mayoría de los talleres de la ciudad y llevaba meses intentando comprar el local de Marcus, siempre con propuestas disfrazadas de colaboraciones que en esencia significaban el control total. Marcus las rechazó todas rotundamente. No confiaba en ese hombre. Lo que Marcus no imaginaba era que Davidson vendría en persona con una inspección sorpresa, alegando supuestas quejas por mala praxis mecánica. Mientras los mecánicos se miraban, tensos y sin entender bien qué pasaba, Maya estaba agachada junto a un Chevrolet con una llave inglesa aún en las manos. No era habitual que trabajara con el coche abierto delante de todos, pero su padre le permitía hacer pequeñas pruebas después del trabajo. Ese día, ella había llegado temprano y se había involucrado en las reparaciones antes incluso de quitarse la mochila escolar. ¿Qué es esta broma? ¿Una niña en medio de una inspección? La voz de Davidson sonó aguda y fuerte, como si hubiera sido hecha para humillar. Todos se detuvieron. Marcus dejó caer el portapapeles, corrió hacia su hija e intentó explicarle, pidiéndole que se fuera a casa. Pero Davidson levantó la mano, interrumpiéndolo como si fuera el dueño del lugar. «No, déjalo. A ver de qué es capaz», dijo con un tono de desdén tan profundo que hasta el suelo pareció enfriarse. Luego señaló el Porsche 911 aparcado en un rincón del taller, un modelo que había traído a propósito. «Ese coche tiene un defecto que ni mis mejores hombres pueden arreglar. Si la joven tiene tanto talento, ¿por qué no demuestra lo que sabe?» Los mecánicos, desconcertados, intentaron protestar, pero Marcus, con el corazón acelerado, permaneció en silencio. Maya miró a su padre, luego a Davidson, y respondió con voz firme, sin arrogancia,
pero también sin miedo. De acuerdo, lo intentaré. El ambiente en el taller cambió de inmediato. Los compañeros de Marcus dejaron de hacer lo que estaban haciendo y formaron un semicírculo, algunos desconfiados, otros simplemente curiosos. Davidson retrocedió unos pasos y se cruzó de brazos, listo para presenciar lo que para él sería un espectáculo de fracaso. Maya se secó las manos en el dobladillo de la camisa y le pidió a su padre la llave del portátil del taller, el que usaban para el diagnóstico electrónico. Marcus dudó unos segundos, pero finalmente cedió, entregándole el equipo sin decir nada. Maya conectó el cable OBD2 al salpicadero del Porsche y abrió el software de análisis. Sus dedos, aún manchados de grasa, tecleaban con una agilidad sorprendente para una niña de 12 años. La pantalla se llenó de códigos de error y registros que solo alguien que realmente entendiera el sistema podría interpretar. Los primeros minutos fueron de completo silencio, interrumpidos únicamente por el sonido de las teclas y el ventilador del ordenador. Davidson resopló con impaciencia, pero Maya permaneció concentrada. Tras 5 minutos analizando los datos, empezó a hablar. No con un tono de presentación ni de farándula, sino como si explicara una tarea escolar que dominaba a la perfección. Dijo que el problema no estaba en el motor, la correa ni los sensores, sino en el módulo de control del vehículo. Se había insertado un código en la programación de la SU, la unidad electrónica central del coche, lo que provocó que el sistema simulara un fallo exacto 90 días después de la activación. Esto es sabotaje digital, afirmó con firmeza. Davidson intentó interrumpirla con una risa seca, pero Maya ya había anticipado su reacción. «Hay más», dijo, haciendo clic en un archivo que abría un conjunto de mensajes y registros de cambios de firmware. Estos datos demuestran que esta programación se hizo a propósito. Y mire, esta IP que subió el código es la misma que aparece en otras revisiones realizadas por talleres de su red. El impacto de esas palabras fue inmediato. Varios mecánicos se miraron entre sí e incluso Marcus retrocedió un paso sorprendido. Davidson palideció. El ambiente, que antes había estado lleno de escepticismo, ahora estaba dominado por una creciente tensión. Maya, sin alzar la voz, continuó su explicación, como si simplemente describiera otro ejercicio más que había hecho en casa. Abrió una carpeta con documentos que ella misma había recopilado durante las últimas semanas, con huellas, registros y rastros que demostraban un patrón de fallos programados en coches de la misma marca y con el mismo firmware. Era más que un problema técnico. Se trataba de un plan de sabotaje industrial que involucraba a fabricantes y concesionarios, con pérdidas deliberadas para los consumidores. Estos coches vuelven a los talleres autorizados con los mismos defectos, siempre después de 3 meses. Luego se revenden con un firmware nuevo y el ciclo continúa. Es una estafa. Marcus no sabía dónde poner las manos. Conocía a su hija, pero nunca imaginó que estuviera investigando algo tan complejo sola. Davidson, por otro lado, empezó a sudar. Intentó sonreír y decir que era una teoría descabellada, pero la firmeza de Maya ya había convencido a los presentes. Fue entonces cuando hizo algo que nadie esperaba. Sacó su celular del bolsillo de sus jeans manchados de aceite y demostró que estaba transmitiendo todo en vivo. La cámara, discretamente ubicada en un soporte en la esquina del taller, ya había capturado todo el proceso, desde la humillante propuesta hasta la presentación de los datos y la revelación del esquema. En menos de 1 hora, miles de personas estaban mirando. El chat en vivo explotó con mensajes de apoyo, sorpresa e indignación. Los periodistas locales comenzaron a llegar después de las alertas enviadas por los seguidores de la página que Maya mantenía en secreto, un perfil técnico llamado Ula Código Quebrado, donde ya había publicado análisis anónimos de fallas sospechosas en vehículos de lujo.
Davidson intentó agarrar el celular, pero Marcus intervino, por primera vez con firmeza. «No la vas a tocar». Era demasiado tarde. La queja se le había ido de las manos y se había vuelto global. En ese momento, Maya dejó de ser solo la hija del mecánico. Era la voz de algo mucho más grande. En los minutos siguientes, el taller se convirtió en el escenario de algo que nadie allí hubiera imaginado presenciar. Un camión de prensa local se detuvo en la acera, y dos reporteros ya sostenían los micrófonos antes de que el motor se apagara. Maya, aún con su portátil abierto, estaba rodeada de cámaras y preguntas. No parecía nerviosa, parecía preparada. Davidson, en cambio, se alejó discretamente, intentando hablar con alguien por teléfono, probablemente un abogado. Central Motors, antes visto como un pequeño local de barrio, era ahora el centro de una acusación que podría sacudir la reputación de una multinacional y de toda una red de talleres fraudulentos. Maya, incluso bajo la atenta mirada de adultos poderosos, mantuvo la calma. Señaló dónde había almacenado las pruebas en la nube y ofreció formas de verificarlas. No quería fama. Quería la verdad, quería justicia y quería proteger el nombre de su padre, quien durante años había sido presionado para firmar acuerdos deshonestos y se había resistido. Mientras tanto, en redes sociales, el video en vivo alcanzó las 100.000 visualizaciones en menos de una hora. Ingenieros, programadores y mecánicos de todo el país comenzaron a comentar y confirmar patrones similares en sus propios servicios. El escándalo cobró fuerza con testimonios reales de profesionales que hasta entonces desconocían la conexión entre los casos. Marcus, junto a su hija, intentó procesarlo todo. Sintió una intensa mezcla de orgullo, preocupación y sorpresa. Lo hizo todo ella sola, repitió en voz baja, casi con incredulidad. Los mecánicos del taller, que antes habían visto a Maya como una niña curiosa, ahora la observaban con genuina admiración. Uno de ellos, con 20 años de experiencia, se acercó y le dijo: «Vieron lo que ni siquiera sabíamos que teníamos que buscar». Para Maya, eso valía más que cualquier premio. No quería demostrar que sabía más que nadie. Solo quería demostrar que el conocimiento puede surgir de donde menos te lo esperas, incluso de una niña de 12 años sentada en el suelo de un taller. A última hora de la tarde, con las cámaras aún encendidas y el movimiento en la puerta del garaje, una patrulla de la Policía Federal llegó al lugar. La denuncia había sido transmitida por uno de los espectadores de la transmisión, y los agentes, tras un análisis preliminar de las pruebas públicas, acudieron a incautar el Porsche y a recoger el equipo utilizado por Maya. Un perito técnico confirmó entonces que los archivos y registros parecían auténticos y compatibles con un caso de sabotaje digital en serie. Davidson intentó intervenir diciendo que todo eran delirios infantiles, pero ya nadie le hacía caso. La policía lo invitó a declarar y, avergonzado, subió a la patrulla con el móvil en las manos y los hombros tensos, mientras algunos vecinos del barrio, ya reunidos en la acera, lo grababan todo con sus móviles. Marcus observaba la escena en silencio, no por miedo, sino por incredulidad. Era como si el taller donde había trabajado durante 15 años se hubiera convertido en pocas horas en el epicentro de una revolución. Más tarde, ese mismo día, Maya fue invitada a participar en una entrevista en vivo en un canal de tecnología. Con la misma camiseta grasienta, pero con los ojos brillantes, respondió preguntas técnicas. Explicó términos complejos con claridad y demostró un dominio de algo que pocos ingenieros con título podían articular tan bien. La entrevista se viralizó y con ella llegaron las invitaciones. Laboratorios independientes, startups de 1900
Seguridad digital, prestigiosos programas educativos y, para sorpresa de todos, una llamada de un ingeniero brasileño del MIT que había estado siguiendo la transmisión en vivo desde el principio. Tienes un lugar aquí, si lo quieres, y también una beca completa. Maya no respondió de inmediato. Miró a su padre, luego al taller y respondió con calma. Quiero, pero solo si puedo seguir trabajando aquí también. Hay mucha gente que todavía necesita aprender lo que yo aprendí. Esa simple frase lo decía todo. No se trataba de irse y cambiar su vida. Se trataba también de transformar las vidas de los que la rodeaban. Esa misma noche, cuando el taller finalmente se vació, Maya y Marcus se sentaron al fondo del cobertizo, cerca del banco de herramientas. Las luces fluorescentes proporcionaban la luz justa para ver los ojos llorosos de su padre. No era hombre de palabras fáciles, pero en ese momento no necesitaba decir mucho. «Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de intentar», murmuró, casi como para desahogarse. Maya sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Estaba cansada, pero satisfecha, no por el escándalo ni por la atención, sino por la sensación de que todo lo que había estudiado durante tanto tiempo, sola, había servido para algo. En ese momento no era una niña prodigio, ni una heroína viral. Era solo una hija al lado de su padre, en el lugar que más amaba en el mundo. El taller seguía siendo el mismo, pero ahora tenía un nuevo significado. Se había convertido en un símbolo de resistencia, inteligencia y justicia. En los días siguientes, los acontecimientos adquirieron proporciones aún mayores. La empresa fabricante de los vehículos involucrados se vio presionada por investigaciones federales, protestas de consumidores y noticias internacionales. Davidson perdió contratos, le congelaron sus activos y fue acusado de participar en fraude comercial y asociación delictiva. Central Motors, a su vez, se convirtió en el epicentro de un movimiento inesperado. Jóvenes de todo el país comenzaron a enviar mensajes pidiendo orientación, con ganas de aprender, de formar parte. Maya no lo pensó dos veces. Creó la ONG Códigos Limpios, un proyecto destinado a enseñar programación, ingeniería automotriz y ética digital a jóvenes de las afueras de la ciudad. En menos de una semana, ya contaban con más de 1000 postulantes y decenas de voluntarios. Su primer requisito fue claro: el curso tendría que realizarse allí, en el propio taller. Marcus renovó el espacio con la ayuda de los vecinos y se colocó con orgullo el nuevo letrero: Thompson & Fila, tecnología automotriz. No se trataba de borrar el pasado, se trataba de expandirlo. El impacto de lo que Maya construyó superó lo que jamás hubiera imaginado. Pronto, universidades, empresas e institutos tecnológicos comenzaron a ofrecer colaboraciones y patrocinios para expandir el proyecto. Pero Maya, incluso con tan solo 12 años, sabía exactamente lo que quería: acceso, no glamour. Su prioridad siempre fue asegurar que otros jóvenes como ella, invisibles, curiosos, brillantes, tuvieran la oportunidad de aprender, crear y transformar. Durante las clases prácticas, se esforzaba por explicar cada código, cada fusible, cada comando con la misma paciencia con la que se había aprendido a sí misma. No quería ser la excepción, quería ser un puente, y en este proceso, lo que más la conmovió no fue el protagonismo, sino las historias que surgieron en él. El niño que arregló la bicicleta de su madre con piezas de una impresora rota, la niña que descubrió que amaba los circuitos después de desarmar una vieja radio. Para Maya, esa fue la verdadera victoria. 2 meses después, ya adaptada a su nueva rutina de aprendizaje avanzado a distancia, mentoría con ingenieros internacionales y talleres comunitarios, Maya recibió una invitación inesperada.
participar como ponente en la Conferencia Internacional de Ingeniería Junior en San Francisco. Su nombre se había convertido en símbolo de innovación con Mendocino propósito. Durante su presentación, subió al escenario con un mono vaquero, sin maquillaje y sin un guión memorizado. Habló sobre ética, oportunidades y cómo la tecnología no puede ser solo una herramienta para obtener ganancias, sino para la justicia. Al final, recibió una ovación de pie. Al día siguiente, fue portada de 3 periódicos estadounidenses y la llamaron "La mente que desmanteló todo un esquema con un cuaderno y coraje". Pero lo que más impactó a Maya fue la nota que encontró en su mesa de trabajo al llegar a casa. Me enseñaste a no aceptar lo que parece injusto. Gracias por allanar este camino. Estaba firmada por uno de los estudiantes de la primera clase de Clean Codes. Guardó la nota en la caja donde solía guardar tornillos. Ahora guardaba sueños. A medida que Maya crecía ante los ojos del mundo, su vínculo con el taller y con su padre se fortalecía aún más. Los sábados, incluso con una agenda apretada, se aseguraba de llegar temprano a Central Motors para revisar los motores con Marcus, escuchar sus viejas historias e intercambiar ideas sobre cómo adaptar piezas a los nuevos sistemas. De nada sirve entender algoritmos si no entiendes el sonido que hace un motor cuando algo falla, decía, con ese orgullo contenido que solo pueden sentir los padres que han visto a sus hijos superar sus propios límites. Maya reía, aprendía, enseñaba y crecía. El taller ahora tenía computadoras junto a cajas de herramientas, jóvenes con tabletas compartiendo un banco de trabajo con hombres mayores, con gorras y delantales, y un tablón de anuncios donde cada estudiante había publicado un objetivo: construir mi propio robot, crear una aplicación para ayudar a mi vecindario, trabajar con coches autónomos. Allí, el futuro tenía rostro, el olor a aceite, el sonido de motores y clics de teclado de fondo. En la prensa, Maya se convirtió en un símbolo. En eventos, la presentaban como la chica que reveló la verdad con valentía y código. Pero quienes la conocían, de verdad sabían que no buscaba reconocimiento. Quería soluciones. Cuando le preguntaron qué haría al cumplir 18 años, su respuesta fue simple: seguiré enseñando, aprendiendo, abriendo puertas, solo que con más herramientas. Y así pensaba: cada nuevo conocimiento era una llave, cada clase una puerta abierta. Cada joven que entraba en ese taller era una oportunidad para reprogramar un destino. Davidson, en cambio, vivía ahora la realidad opuesta. Con sus bienes congelados y su reputación destruida, se enfrentaba a graves procesos legales. Intentó apelar, alegar persecución, minimizar los hechos. Pero los datos estaban ahí, el video estaba ahí, y la verdad, la que Maya puso en el centro del mundo, era más fuerte que cualquier justificación tardía. Lo que Davidson perdió fue mucho más que dinero. Perdió el control, su influencia, la ilusión de poder silenciar a quienes parecían demasiado pequeños para ser escuchados. 2 años después, Maya recorría los pasillos del MIT como estudiante becada y fundadora de una de las iniciativas de tecnología social más reconocidas del continente. Pero lo más impresionante era que, incluso allí, entre mentes brillantes y laboratorios futuristas, seguía siendo la misma chica que prefería entender cómo hablaba un coche a través de sus ruidos que memorizar fórmulas inútiles. Los fines de semana seguía impartiendo clases en línea para las clases de Thompson en fila, organizaba sesiones de mentoría con voluntarios y llamaba a estudiantes que tenían dificultades con la lógica, la programación o simplemente creían que no pertenecían a ese mundo. Sí perteneces. Es solo que nadie te ha mostrado la puerta correcta todavía, decía, con la convicción de quien había estado exactamente en ese lugar.
Su habitación en el dormitorio era sencilla, pero había una pared llena de post-its con frases de estudiantes. Ahí era donde se refugiaba cada vez que surgían las dudas, porque incluso las mentes más fuertes, de vez en cuando, tiemblan. La transformación que Maya causó no se limitó a las impresionantes cifras ni a las portadas. Se centró en las pequeñas revoluciones que sembró en cada mente joven que se atrevió a soñar diferente. Para muchos fue la prueba viviente de que la inteligencia y la valentía no tienen edad, color ni domicilio fijo. Para otros fue una advertencia de que el mundo está cambiando y que subestimar a alguien solo por parecer pequeño puede ser el mayor error de todos. Maya nunca buscó derribar a nadie. Solo quería arreglar lo que estaba mal, literalmente, y así, con una llave inglesa en una mano y un cuaderno en la otra, no solo arregló un coche, sino que desmanteló todo un sistema de injusticia oculto tras el poder y las apariencias. Hoy, Central Motors sigue en funcionamiento con Marcus al mando y jóvenes aprendices deambulando entre elevadores hidráulicos y ordenadores de última generación. El sonido de los motores se mezcla con risas, preguntas curiosas y clics del ratón. Al fondo del taller hay un mural con el nombre de cada estudiante que ha participado en el proyecto y justo en el centro, un sencillo cartel de madera escrito a mano. Aquí nadie es demasiado pequeño para cambiarlo todo. Maya pidió que lo dejaran así, sin marco, sin foco. Porque al final lo que más le importaba nunca fue el foco, sino el impacto real. Y por eso, hasta el día de hoy, cuando alguien le pregunta a Marcus cómo empezó todo, él simplemente sonríe, señala el antiguo espacio junto al elevador hidráulico y dice: ahí es donde una chica cogió una llave inglesa, conectó un portátil y puso el mundo patas arriba.